Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo 6 looks con la paleta de maquillaje Bertrand de Urban Decay. Es una de mis paletas de sombras de ojos preferidas. La utilizo muchísimo y a raíz del vídeo que os encantó y desde aquí daros las gracias, y si no lo has visto te espero allí. Muchas me hicisteis peticiones sobre esta paleta de maquillaje, así que hoy os traigo 6 looks de maquillaje con la paleta Bertrand de Urban Decay. Vamos a hacer un ahumado en 3 pasos, en 3 colores, súper rápido, un ahumado negro. Y vamos a empezar por la sombra Rift, que es esta marroncita mate, con un pincel de difuminar bastante sueltecito para crear la cuenca. Cogemos un poquito de color por todos lados, quito el exceso porque ya tengo la piel hecha y empezamos a crear la cuenca desde el exterior hacia el interior. Una vez tenemos el marroncito hecho, utilizamos el tono Punk, que es este, a ver si me enfoca estupendamente. El tono Punk, que es un marrón tirando a rojizo bastante oscuro, y vamos a cogerlo con un pincel de difuminar, pero mucho más preciso, y vamos a maquillar también la cuenca, pero un poquito más abajo. Y ahora por último cogemos un pincel planito pequeñito y vamos a coger la sombra Jet, que es la negra esta, que me encanta como pigmenta. Entonces vamos a coger un poquito, quitamos el exceso y empezamos a maquillar el párpado móvil simplemente. Un truco que hago es que me estiro un poquito el párpado para que me entre todo el pigmento negro en el párpado móvil y quede fijísimo. Una vez hayamos maquillado el párpado fijo, no os preocupéis porque ahora vamos a hacer magia y vamos a integrarlo absolutamente todo. Lo primero, empiezo con un pincel planito y voy a coger la sombra Breakaway, que es esta blanquita, bueno, blanquita no, es como sigo entre champaña y blanquito, y vamos a maquillar el arco de la ceja, ¿vale? Y luego vamos a coger el mismo pincel de difuminar de antes, el que hemos utilizado, la sombra marrón Punk, y voy a integrar todos los colores. Y ahora vuelvo a coger el tono Rift, que es el marroncito que hemos puesto arriba del top, y voy a subírmelo un poquito. Y con un pincel limpio termino de difuminar todos los colores. Y empiezo desde lo más clarito. Como al difuminar se va perdiendo intensidad, cogemos, si queremos, un poquito más de negro y vamos aplicando la intensidad de negro o de oscuro que queramos. Ahora vamos a coger el lápiz negro, en este caso el de Zoeva, y voy a maquillar tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Vamos a darle punta. Y ahora vamos a hacer abajo igual, marroncito y luego negro, en la línea inferior de pestaña. Con un pincel bastante más pequeñito, empiezo por el marroncito más claro. Vamos con el marroncito más oscuro, que en este caso es el Punk. Y por último cogemos el negro, el Jet, para intensificar muchísimo más.
Y yo por último lo que hago es cojo un tonito así marroncito claro, como por ejemplo el Weekender, para terminar de difuminar todo. Y ahora pues máscara de pestaña, porque si no, esto no me dice a mí nada. Y voy a utilizar esta máscara de pestaña, pero como siempre todos los productos los dejo abajo en la cajita de información, ¿vale? Tanto de base de maquillaje, todo lo que utilizáis, abajo en la cajita de información. Listo, voy a ver qué labial me pongo y vuelvo. Vamos con un look en tonos marrones que me encanta y súper facilito. Es ideal para el otoño, bueno, para cualquier época. Vamos a empezar por la sombra Rift, que es este marroncito caramelo que me encanta, con un pincel de difuminar bastante sueltecito para crear la base del look. Y ahora vamos a coger un pincel planito y vamos a coger la misma sombra y simplemente vamos a maquillar lo que es el párpado móvil. Ahora vamos a coger la sombra Java Life con el dedito, que es un color cobre muy bonito, la verdad. Bueno, veis aquí, y lo vamos a poner en medio. Ya lo hemos puesto y ahora vamos a coger un pincel de difuminar un poco más preciso y vamos a coger la sombra Good Has Gone, que es esta de la esquina, con este pincelito y vamos a maquillar la parte exterior, la parte exterior del ojo. Simplemente un poquito. Y me lo llevo hasta aquí. Vuelvo a coger el mismo pincel de antes de Rift y difumino. Voy a coger otro poquito de la sombra metalizada porque la he borrado. Y ahora voy a utilizar la sombrita otra vez, la clarita, la Rift, para la zona del lagrimal. Y luego vamos a poner el dorado. Cogemos la sombrita esta vainilla con un poquito de brillo, con un pincel planito, maquillamos el arco de las cejas y ahora con un pincelito y el lápiz la sombra en crema dorada, voy a maquillar la zona del lagrimal. No, primero voy a poner corrector, que se me olvida. Voy a poner corrector, voy a terminar esta parte del rostro, ¿vale? Porque esta ya la he terminado y voy a terminar esta. Una vez he terminado el rostro, voy a aplicar lápiz de ojos negro. Podéis utilizar marrón, yo utilizaría marrón, lo que pasa es que ya tengo los ojitos rojos que este es el tercer maquillaje de hoy. Entonces el negro va a hacer que se intensifiquen mucho más los ojitos. Pero le podéis meter marrón perfectamente, ¿vale? Y ahora maquillamos con el marroncito, el Rift y lo voy primero el marroncito más claro y luego el marroncito más oscuro, lo pongo en la línea de agua. Marroncito claro, marroncito oscuro y me lo llevo hasta aquí. ¡Ay, que se me va a ir! Se me ha ido el pincel. Y volvemos a difuminar todo esto. Voy a hacer un delineado finito en negro y luego lo voy a sellar con la sombra marrón. O si queréis lo dejáis así, o con el delineador negro o con el delineado marrón. Yo os doy diferentes alternativas. Este ya está acabado. Este ya no puede más. Está pidiendo auxilio. Lo he hecho más gordo que este. Bueno, ahora lo arreglo. Hago un poquito de colita aquí.
¿Ves que me ha quedado más intenso? Pero bueno, ahora voy a sellar, ahora voy a poner sombra marrón, pongo sombra marrón y así no lo dejo tan intenso. Cojo esta de la esquina, bueno, Mónica, hija, enséñalo mejor. Esta de la esquina la voy a poner. Y ahora sí que sí pongo el dorado en la zona del lagrimal. Y para sellar la sombra en crema dorada que hemos puesto en la zona del lagrimal, lo voy a sellar con el mismo iluminador que estoy utilizando siempre esta misma paleta. Y aplicamos máscara rizador de pestañas y máscara de pestañas. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have. Vamos a empezar por este rosa, que es un rosa mate bastante oscuro, que es Hellride. Vamos a utilizar un pincel de difuminar bastante grandecito y vamos a empezar a crear nuestro ahumado. We could go till we're older. Put your head on. No llegamos hasta el final del todo, hasta la zona lagrimal, porque ahí vamos a poner, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Esta sombrita más clarita. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? You tell me. Ahora vamos a coger la misma sombra, pero con un pincel mucho más pequeñito y vamos a intensificar. Ahora vamos a potenciar la parte exterior del ojo con el negro, con la sombra Jet. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. Let's just live life. Volvemos a coger la sombra rosa, la Hellride, y aplicamos un poquito más de color. Cogemos un pincel más o menos limpio. Bueno, limpio, yo digo más o menos porque lo utilizaba para este ojo. Pero bueno, y difuminamos un poquito. Y ahora vamos a utilizar la sombra Wild Hair, que es esta rosita, que es un poquito más satinada. Y la vamos a aplicar o bien con el dedo o bien con un pincel y aplicando luego spray fijador. Yo voy a aplicarla con el dedo, ¿veis que es esta? Y la voy a aplicar en todo el párpado móvil, excepto la zona del lagrimal y sin tocar tampoco el exterior, es decir, en el medio. Y ahora vamos a coger la sombra Blaze, que es esta, que la verdad es que es un tono súper chulo, porque es como un vainilla pero tirando a rosita, con mucho destello. Entonces también lo cogemos con el dedo o con un pincel fino, lo que queráis. Y la aplicamos en la zona del lagrimal. Para ayudarnos a entrar en la zona del lagrimal voy a utilizar un pincel de punta, así de flecha. Y así ya difumino un poquito. Y por último volvemos a coger la sombra Hellride y difuminamos todo. Cogemos un pincelito plano y aplicamos esta sombrita debajo del arco de la ceja. Y ahora vamos a limpiar la zona de la ojera porque se me ha manchado. Ya me he aplicado el corrector, voy a delinear la línea de arriba y de abajo en negro. Y vamos a aplicar la sombra rosita con un pincel bastante pequeñito. Lo vamos a aplicar a ras de pestaña, sin llegar a la zona del lagrimal. Ahí la vamos a dejar libre.
Y aquí en la esquina inferior también voy a aplicar un poquito del negro, simplemente en el tercio exterior del ojo. Y ahora cogemos otra vez la sombra Blaze con el pincel de detalle y la aplicamos en la zona del lagrimal. Rizo las pestañas y me aplico la máscara de pestañas. Y listo, ya tenemos un look en rosa así potenciado con el negro con la paleta Bartur Round. Vamos con una de las opciones más elegantes y más facilitas de hacer, que encima va con cualquier look. Y es que hoy me apetecía ponerme labios rojos, que por cierto es el Crimson Bebé, también de Urban Decay. Entonces pues hoy el labial ha decidido el look. Entonces cogemos la paleta de Bartur Round, seguimos con Bartur Round y vamos a utilizar simplemente dos tonos. Vamos a coger un pincel de difuminar y vamos a coger el tono Rift, que es este marroncito caramelo, para crear lo que es la cuenca. Vemos que más o menos tengan la misma intensidad, les falta un poquito. Vamos a coger la sombra Breakaway, que es esta, para iluminar nuestro arco de las cejas y así también terminamos de difuminar lo que es la transición que hemos puesto con un pincel planito. Es que ya está mucho más difuminado. Y por último, podéis coger el doradito, que siempre viene estupendo, pero me encanta este tono que es especial, que se llama Blaze, porque es un tono que tornasola a rosa, es como un champán rosado precioso y yo lo voy a utilizar con el dedo o lo podéis utilizar también con un pincel o con el pincel mojado, como queráis, pero yo voy a utilizar el Blaze, que es que de verdad que es un color espectacular. A ver si enfoca, no va a enfocar nunca. Bueno, veis así que es un color espectacular y simplemente lo voy a poner en el párpado móvil. Listo, es que más fácil imposible. Y ahora sí que sí, le voy a poner el delineado. Bueno, luego vamos a utilizar la sombra negra. Para el delineado voy a utilizar un lápiz. En este caso voy a utilizar el negro porque me gusta el negro, pero ya sabes que le podéis meter cualquier otro color. Incluso un verde le quedaría precioso. Pero bueno, yo voy a utilizar el de Zoeva en la línea de arriba y de abajo. Ahora voy a utilizar un delineador finito, simplemente voy a hacer la línea a ras de pestaña. Este es el de Kat Von D. Y una vez hayamos delineado simplemente a ras de pestaña, voy a utilizar el corrector, voy a sellar con polvo y ahora sí nos hacemos el rabito porque quiero que esta zona esté limpia. Esta esponjita es de H&M, sello la zona del corrector con los polvos RCMA. Y ahora termino de delinear mi ojo, simplemente haciendo el rabito y uniéndolo con lo que hemos hecho antes. Vemos que más o menos quedan igual, ¿no? Este me ha salido más bonito que este, así que voy a enfear este. ¡Ah! Con lo bonito que me había salido este. Ok, más o menos voy a utilizar el iluminador, coloret y bronceador de esta paleta.
Y ahora con un pincelito biselado vamos a utilizar la sombra Jet, que es esta negra, con un pincel súper biselado porque vamos a maquillar la zona de arriba. Así también sellamos el lápiz con polvo negro para que nos dure mucho más y nos deje así el ojo más potente. Y aquí atrás lo pegamos con el delineado negro que hemos puesto. Y por último volvemos a coger el mismo pincel de antes y cogemos la sombra Weekend Dirt y lo difuminamos. Rizamos y aplicamos máscara de pestañas. Vamos con un look que simplemente me encanta. Me falta la máscara de pestañas. Vamos a empezar por este marroncito que es el Drift con un pincel de difuminar bastante grandecito y vamos a marcar lo que es la cuenca. Después, con un pincel de difuminar bastante grandecito, cogemos bastante más pequeñito, cogemos la sombrita Punk, que es este marrón súper bonito, y lo que vamos a hacer es marcar muchísimo la cuenca. Lo que vamos a hacer es depositar haciendo una línea en arco donde tengáis el plieguecito, ni más arriba ni más abajo. Todavía le tenemos que poner mucho más intensidad. Vamos viendo cómo van quedando los ojos, pues para hacer más o menos la misma intensidad. Volvemos a coger el riff y difuminamos un poquito el marrón y el marroncito claro. Un poquito. Y ahora vamos a jugar con el fijador. Vamos a coger con un pincelito plano la sombra acelerada, ¿vale? Que es esta, que la hemos utilizado poquito, que es un rojo óxido precioso. Y lo que vamos a hacer primero es coger un poquito de pigmento. Cuando aquí ya lo tengamos súper impregnado, vamos a coger el fijador de maquillaje All Nighter, obviamente, y aplicamos un poquito. Esto lo que van a hacer es que las sombras duren todo el día, que no se muevan, que no se caiga el pigmento y que queden súper mega intensas. Entonces lo aplicamos a pequeños toquecitos en el párpado móvil. El final será el arco que hemos dibujado antes en marroncito. Lo que hacemos es que hemos convertido una sombra en polvo en una sombra en crema. Yo la he liado porque me he metido, veis aquí que me he metido un poquito arriba, pero bueno, ahora lo arreglo. Cojo la sombra Punk y lo limpio. Bueno, lo voy a limpiar con un bastoncillo. Ok. Y repaso otra vez con la sombra Drift, la de arriba del todo. Y ahora cojo la sombrita, la de siempre, la Breakaway, esta con un pincelito plano para maquillarnos lo que es el arco de las cejas. Más o menos, luego ya lo termino de arreglar por las intensidades. Ahora vamos a hacer una cosa súper chula. Lo primero que vamos a hacer es maquillarnos la línea de agua. Podéis utilizar negro, yo ya sabéis que yo estaría toda la vida llena de negros, pero yo sé que muchas nos gustan, entonces por eso he ido cambiando de colores. Y en este caso voy a utilizar el Magic Pencil, pero que yo a este le metería un negro negrísimo. Lo que pasa es que por no aburriros le voy a meter otro color. Pero que quede constancia de que yo le metería un negro, ¿eh? Ahí quedo. Le pongo un beige tanto arriba como abajo. Antes de hacerme el delineado, voy a terminar de maquillarme la zona de la ojera porque esta sí está cubierta, aunque la he liado un poquillo, pero voy a maquillarme esta zona de la ojera. Voy a utilizar el corrector de, parece que es el de Maybelline, pero es de Primark. Sello con polvos. Una vez tengamos ya la zona de la ojera lista, vamos a hacer un delineado en polvo.
Aquí, pues obviamente ya os abrís todas las posibilidades habidas y por haber. ¿Por qué? Porque podemos utilizar cualquier color para hacer el eyeliner de esta paleta o de cualquier otra, obviamente. ¿Y con cuál voy a hacerlo? Pues con el tono Punk, que es el mismo que hemos utilizado pues por aquí. Entonces, lo único que vamos a necesitar es la sombra Punk, obviamente, o cualquier otra sombra, un pincel de delineado y el All Nighter. Yo lo que hago es aplico un poquito de All Nighter en cualquier recipiente, pues yo tengo este, pues lo me pongo aquí, ¿no? Hago así, uy, esto ya es demasiado, esto ya es desperdiciado una cantidad, vamos, una barbaridad. Y lo que primero vamos a hacer es, cogemos un poquito de la sombra Punk, ya está el pincel un poquillo durillo porque ya lo utilizan este, pero bueno, lo cojo un poquito, con la sombra ya aquí puesta, cogemos y mojamos un poquito. Esto se va a difuminar, obviamente, porque esto es más grande que ahí. ¿Veis cómo lo mojo un poquito? Entonces se convierte también en polvo, en crema. Hacemos, por ejemplo... Y también maquillamos súper a ras de la línea de pestañas de abajo para que parezca que tengamos mucho más línea de pestañas. Entonces súper a ras. Cogemos un pincelito pequeñito, volvemos a coger la sombra Riff y difuminamos un poquito la zona de abajo. Listo, ¿con esto qué vamos a conseguir? Pues que nuestro delineado dure muchísimo, no se transfiera a la parte de arriba, a las que tenéis el párpado más caído que yo, señoras y señores, lo tengo caído, o sea, que es que cuando yo estoy recta así, ¿me veis algo de sombra? No me veis nada de sombra. Bueno, pues eso, que el delineador no se va a ir para arriba, nos va a durar mucho más y lo más importante, tenemos el delineador del color que queramos, siempre que queramos, sin tener 70.000 productos. ¿Con qué? Con esto, que esto lo utilizáis para todo y cualquier paleta de sombras, entonces eso es lo bueno. Por eso os he querido hacer esto. Voy a repasar los ojos para ver qué falta intensidad y qué no falta intensidad y me maquillo las pestañas y las cejas. Antes de aplicarme máscara de pestañas voy a aplicar un poquito de la sombra Accelerate con el dedo para que esté mucho más intenso. Vamos con la máscara de pestañas. Vamos con este maquillaje que me encanta la combinación, que es rosa y verde, y es que no hay más verde más bonito que este y rosa más bonito que este. Así que vamos a coger la sombra mate rosa. Chiquilla, enfócate mi arma. Aquí. Esta, que es la Hellride, que me gusta mucho, con un pincel de difuminar bastante grandecito, y vamos a hacer un poquito la cuenca para que haya un poquito de transición entre el arco de la ceja y nuestro color verde potente. Ahora cogemos la misma sombra pero con un pincel de detalle de difuminar mucho más pequeñito, mucho más preciso.
Volvemos a coger un poquito el grande y difuminamos. Y cogemos un pincel planito, vamos, el que queráis, y vamos a coger la sombra Breakaway, que es la vainilla con un poquito de glitter, bueno, glitter no, de glitter nada, satinada, y la vamos a poner en el arco de la ceja. Ahora podemos aplicar el verde directamente, o yo voy a utilizar el mismo lápiz que utilizo en la línea de agua, que es el 09 de Kiko, y voy a maquillar, manchar, digamos, un poquito la zona del párpado móvil para que el verde se agarre bastante y pues quede mucho más intenso. Entonces nos maquillamos un poquito el párpado móvil sin mucho cuidado. Y corriendo, qué bonita estoy, y corriendo difuminamos o con el pincel que viene detrás o con un pincel normalito. Vamos a difuminar un poquito los cortes. He tardado bastante y no se difumina ya porque esto se queda ahí pegado, pero bueno, no pasa nada, vamos a coger la sombra porque no puedo, si lo hacéis vosotros sí, porque no tenéis que explicarlo a cámara, ¿no? Pero cuando pongáis un lápiz de este tipo, sobre todo este que es maravilloso, difuminarlo corriendo porque una vez que se seca no se mueve, pero bueno, no hay problema, ¿no? Porque vamos a poner el verde que es muy intenso, pero bueno, que lo sepáis. Vamos a utilizar el verde este, aquí, que es súper bonito, súper potente, con un pincel planito bastante pequeñito, y vamos a maquillar el párpado móvil. Una vez la hayamos ya maquillado, veis que queda súper mega potente, vamos a difuminar el corte entre el rosa y el verde. Para ello voy a utilizar el mismo pincel de antes y voy a coger el tono rosita. Y con un pincel de difuminar también mucho más pequeño voy cogiendo también el verde. Volvemos a coger la sombra Breakaway, que es la blanquita, para terminar de difuminar. Y por último lo que hago con el dedo, vuelvo a coger el verde y vuelvo a reaplicar la sombra intensa en el párpado. Ahora cogemos el tono verde y vamos a maquillar tanto la línea de agua como la línea de agua, tanto arriba como abajo. Y ahora vamos con el corrector y los polvos. Y ahora abajo pues podéis poner lo que queráis, tanto el rosa como el verde, y yo en este caso voy a utilizar los dos. Primero voy a utilizar el rosa con un pincel súper mega finito. Y luego utilizo el verde. Y para darle un toque de luz utilizo la sombra en stick, la 02 de hipoalergénica de Belle, que es un tono rosita perlado, y cojo un pincelito pequeñito y lo aplico en la zona del lagrimal. Es que queda chulo así. Y ahora pues voy a terminar el rostro aplicando iluminador, colorete y bronceador. Como siempre, todos los productos los dejo abajo en la cajita de información.
Y por último aplico, como no, máscara de pestañas. And that you won't come back. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind. Hoping you'll still by my side. Y para labios voy a utilizar el 517 de Kiko con el labial This Is Me 07 de SM. Dancing with you by my side. We can't get lost in time. Yeah, I wanna do it all again. Y nada más, daros las gracias por haber visto todos estos maquillajes. Recordad que todos los productos los dejo abajo en la cajita de información, tanto los que salen como los que no salen, o sea, tipo, pues este labial, la máscara de pestañas, un lápiz de ceja, todo lo dejo abajo en la cajita de información. Y si te ha gustado, por favor, darle like y así, pues yo sé que te ha gustado este vídeo, por lo tanto, pues digo, pues voy a hacer otro y voy a leer los comentarios para ver qué paletas quiero. Las que, si no tengo una, pues yo ya os lo digo. Nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!